Buenas noches y bienvenidos al episodio número 136 de su programa de Misterio Cruda Realidad. Hoy día vamos a tener una teoría, un misterio que es bien intrigante porque aparte de que la investigación es científica, existe una serie de anomalías con el Sol que no cuadran. Y próximamente, cuando llegue la sonda Parker a principios del 2025, nos vamos a dar cuenta si esta teoría es verdadera o más. Sin más preámbulos, vamos para esto. La teoría del Sol frío es una hipótesis que desafía la visión convencional que el Sol es una esfera de plasma caliente que convierte el hidrógeno en helio, alimentada por fusión nuclear. Porque plantea misterios y anomalías que se encuentran en investigación, y para que sea tratada de forma seria debe ser necesario una evidencia observacional y experimental que la respalde, así como una coherencia en los principios fundamentales de la física y astronomía, que dicen que la luz es igual a calor, ¿no? Pero hay varios satélites actuales que están midiendo y están como que ratificando esta teoría, y todo se va a decidir muy pronto. La teoría del Sol frío es una hipótesis alternativa sobre la naturaleza y el funcionamiento de nuestro astro rey, que desafía la visión convencional aceptada por la ciencia, específicamente por la astronomía y la física solar. A diferencia del modelo estándar, que sostiene que el Sol es una gigantesca esfera de plasma caliente, alimentada por reacciones nucleares en su núcleo, la teoría del Sol frío propone que el Sol en realidad es una esfera sólida o semisólida, y que su fuente de energía proviene de procesos internos que no implican la fusión nuclear. Parece contradictorio, ¿no? Pero la teoría sostiene que el Sol no es una estrella en combustión, sino más bien una esfera electromagnética que emite luz y calor, debido principalmente a los procesos eléctricos y electromagnéticos encontrados ya con las ondas ojo y otras ondas que están circulando cerca del Sol, y que de alguna forma plantean anomalías en su interior. Así que esta teoría sugiere que el Sol está compuesto principalmente de hierro en lugar de hidrógeno, y helio, que se cree comúnmente, estaría como los elementos menos frecuentes en el Sol. A pesar de que la teoría del Sol frío es considerada como una perspectiva marginal y controvertida dentro de la comunidad científica, antes de seguir ahondando de estos misterios, veamos este video de Misterios Ocultos TV para irnos dilucidando de qué se trata la teoría. Vamos a verlo. En el colegio nos han enseñado que el Sol es una gran bola de fuego de unos 5.500 grados centígrados. Solo es una suposición, ya que nunca se ha enviado una sonda espacial al Sol para medir su temperatura, porque, según ellos, no es necesario. No hace mucho, la NASA anunció que, en el verano de 2018, enviará la primera sonda que atravesará la atmósfera del Sol, llamada Parker Solar Probe, aunque llevan retrasando su lanzamiento desde 2015. ¿Realmente darán a conocer los datos que obtengan con esta sonda o seguirán retrasando su lanzamiento? En 1998, los científicos quedaron desconcertados cuando recibieron información de las sondas SOHO y TRACE, ya que mostraron emisiones de materia solar densa en la frecuencia del ultravioleta, y si existe materia densa, la temperatura del Sol no puede ser ardiente. El profesor de Física y Astronomía, Dr. Jonathan Kiowen, experto en astronomía de alta energía, manifestó en una entrevista que la ciencia oficial manipuladora oculta que el Sol realmente es frío. Muchos científicos apoyan la teoría del Sol caliente porque no quieren perder su empleo ni ser ridiculizados por los poderes reinantes o por los medios de comunicación. Hay muchas pruebas que demuestran que el Sol es frío, pero quizás la más evidente sea la existencia de la misma temperatura en todo el espacio exterior.
Aquellas zonas del espacio que están expuestas a los rayos del Sol sin que haya un bloqueo por parte de la atmósfera son extremadamente frías y tienen los mismos grados centígrados que las zonas que no están expuestas al Sol, por lo que la temperatura es igual en cualquier parte del espacio, dé o no el Sol. La exploración de las zonas altas de la atmósfera de nuestro planeta ha demostrado que a 100 kilómetros por encima de la Tierra se requiere luz artificial, y si seguimos subiendo es totalmente oscura. También, cuanto más alto subimos, más frío hace. A unos 70 kilómetros de altura nos encontramos con una temperatura entre 50 y 60 grados bajo cero. Por lo tanto, la cercanía o lejanía del Sol nada tiene que ver con el hecho de que un planeta sea cálido o helado, y esto nos lleva a pensar que todos los planetas de nuestro sistema solar tienen más o menos el mismo clima. Un claro ejemplo lo podemos ver en las estaciones del año. En verano, en el hemisferio norte, el Sol está más lejos, y a pesar de ello, hace más calor. Es decir, la temperatura no depende de la distancia del Sol, sino de la inclinación de la Tierra. Por otra parte, los astrónomos han comprobado los efectos magnéticos del Sol y, según las leyes de la física, una sustancia pierde su magnetismo cuando se calienta. Entonces no cuadra la naturaleza magnética del Sol con su supuesta elevada temperatura. Si el Sol fuera energía en estado de plasma, nunca se habrían reflejado en él los rayos láser ni las ondas de radar, porque para que esto suceda se necesita materia con una masa definida. Como ya hemos dicho, a medida que nos alejamos de la Tierra, va disminuyendo la luz y el calor, y por el contrario, cuanto más nos acercamos al Sol, la temperatura es cada vez más fría. Por esta razón, los cometas consiguen acercarse al astro sin descomponerse, manteniendo una órbita regular y periódica alrededor de nuestro astro. Ningún cometa hubiera podido llegar a esta franja solar si el Sol fuera una gran bola de fuego, porque se hubiera convertido en plasma debido a las altas temperaturas. Y no solo llegan, sino que logran introducirse en la atmósfera de nuestro Sol, manteniendo su original estructura planetaria. Por otra parte, ¿cómo explicar que muchos satélites artificiales se han aproximado al Sol y no se han desintegrado? Hay que añadir que la gestación de los soles se da dentro de las nebulosas moleculares, cuyas temperaturas medias son de 10 grados Kelvin. Y cuando los soles salen de ellas son igual de fríos. Como curiosidad, el objeto más frío del universo es la nebulosa Boomerang, con 272 grados bajo cero. Pero si el Sol es frío, ¿por qué percibimos luz y calor? Según Jonathan Cohen, el calor es causado por una reacción térmica entre los rayos del Sol y la capa electromagnética planetaria, las líneas de Van Allen o los campos morfogenéticos. Las ondas electromagnéticas causan calor por fricción electromagnética al llegar a las magnetosferas y biosferas de los planetas, causando el efecto luz y calor siempre en las zonas más bajas de las atmósferas y las superficies planetarias. El calor que sentimos se produce porque los rayos positivos del Sol chocan con la atmósfera y corteza negativas de la Tierra, causando una fricción entre las partículas, dando lugar a radiación de calor. Por lo tanto, la luz se produce como consecuencia de la interacción de fuerzas positivas y negativas. Aunque el Sol no envía luz ni calor, sí es el responsable de la temperatura y luminosidad que hay sobre la Tierra. El Sol quizás podría destruir un satélite que se acercara mucho a su superficie, pero no por el calor, sino por la alta radiación de ondas. Pero, ¿por qué ocultar que el Sol es frío? ¿Qué ganan con ello? Quizás una de las razones sería admitir que si la temperatura en los demás planetas es similar a la de la Tierra, podría haber vida en ellos, algo que siempre nos han negado. Y otra razón no menos importante es que el universo nos transmite información a través de la luz.
La luz penetra por todas nuestras células, ayudándonos a elevar nuestra vibración y a recordar de dónde venimos y quiénes somos. El Sol está formado por protones y electrones, y la interacción entre ellos es lo que produce la luz. Por cada electrón hay 10.000 millones de neutrinos. El Sol produce tantos neutrinos que en un segundo nos atraviesan 100 billones. Los neutrinos del Sol no solo atraviesan nuestro cuerpo, sino que son capaces de atravesar la Tierra y cruzar enormes distancias sin desviarse y sin perder fuerza ni intensidad. Los neutrinos son capaces de traspasar un bloque de plomo sólido de 1 billón de kilómetros, algo realmente increíble. Sin embargo, la teoría del Sol frío no es algo nuevo. Ya en el siglo XVIII, el astrónomo inglés Sir William Herschel creía que el Sol era un cuerpo fresco. Basaba su hipótesis en el hecho de que, saliendo de la atmósfera terrestre, solo hay oscuridad y un frío extremo, cuando debería ser lo contrario. Para él, el Sol era un astro frío que emite radiaciones que atravesarían el espacio sin emitir luz ni calor, pero al encontrarse con un cuerpo celeste, producirían una fricción que se transformaría en electricidad, es decir, en luz y calor. También el ingeniero salvadoreño Isaías Araujo, en su libro Teoría electromagnética del Sol frío, considera que la luz de nuestro astro es de naturaleza electromagnética, resultante del choque de los globos magnéticos de los planetas con el campo magnético del Sol. Según Araujo, no saber que el Sol es frío y opaco y considerarlo como un globo candente y fundido ha impedido el desarrollo de todas las ciencias. El calor de los planetas depende de la luz y el magnetismo que tenga cada uno, por lo que no influye la distancia al Sol. Parece ser que el Sol se encarga de cuidar y proteger a todos los planetas y seres vivos que en ellos habitan y que se encuentran dentro de su campo de acción. Nosotros, al igual que el Sol, también somos luz y vibración. Desde luego, puede que el Sol sea más importante de lo que creemos, porque se han tomado demasiadas molestias para falsear, ocultar y prohibir el conocimiento de su verdadera naturaleza y los grandes beneficios que aporta a todos los seres vivos. Bueno, ahí está. Estos misterios y anomalías no dejan de sorprendernos, ¿no? Anita, por favor, no te olvides de pasarme el anfitrionaje. Esta teoría ha generado cierto interés y debate debido a los misterios y anomalías que se han planteado. Algunos de estos misterios son, primero, la paradoja de la corona solar. Según la teoría convencional, la corona solar, la capa exterior del Sol, debería enfriarse gradualmente a medida que uno se aleja del núcleo. Sin embargo, la corona solar es sorprendentemente mucho más caliente que la superficie del Sol, alcanzando temperaturas de millones de grados Celsius. En la teoría del Sol frío, que propone explicaciones alternativas a este fenómeno, estaríamos sugiriendo que la energía necesaria para calentar la corona proviene de procesos electromagnéticos al encontrarse en un armónico de magnetismo, ¿no? Y no por la fusión nuclear, porque la fusión nuclear sería pues que en la superficie del Sol, que está en un promedio de 5.500 grados, debería ser más caliente que en la corona, que alcanza a los 3 millones de grados. Entonces ahí está la primera anomalía. Otra es el origen del viento solar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas. ¿Qué cosa? Eminentemente magnéticas que emana el Sol. Y se extiende por todo el sistema solar en lo que constituye la heliosfera. La teoría convencional atribuye el origen del viento solar a la alta temperatura y la actividad de la corona solar. Sin embargo, en la teoría del Sol frío, esta plantea interrogantes sobre cómo un cuerpo relativamente frío puede generar un flujo tan intenso de partículas cargadas hasta la nube de Oort, ¿no? Estamos hablando de
de casi 4 veces la distancia de Plutón. Otra anomalía es el origen de las manchas solares, ¿no? Que son regiones oscuras de la superficie del Sol que están asociadas a campos magnéticos intensos dentro de la superficie de nuestro astro rey. Aunque la teoría convencional explica que las manchas solares son áreas más frías en la fotosfera debido a la intensa colisión de la actividad magnética, en la teoría del Sol frío, estas se proponen que las manchas solares podrían ser resultado de procesos electromagnéticos en la superficie del Sol, como si éste fuera sólido o semisólido, ya que se han hecho experimentos con mercurio girando y dan el mismo patrón de estas patrones de las manchas solares. Otro misterio también es el ciclo de actividad solar. Como sabemos, el Sol experimenta un ciclo regular de actividad que abarca aproximadamente unos 11 años, caracterizados por cambios en la cantidad de manchas solares, llamaradas solares, prominencias solares u otras formas de actividad. Aunque la teoría convencional atribuye este ciclo a un dínamo solar, estamos hablando de un dínamo, también es un tema magnético, y a procesos internos relacionados con la fusión nuclear, la teoría del Sol frío dice que son procesos netamente electromagnéticos de un Sol sólido. No es algo energético, es algo de materia. Otra anomalía es la edad del Sol. Según la teoría estándar, el Sol se formó hace más o menos 4.6 mil millones de años y ha estado brillando constantemente desde entonces, alimentado por la fusión nuclear en su núcleo. Sin embargo, la teoría del Sol frío plantea la posibilidad de que el Sol tenga una edad mucho mayor de lo que se piensa, y es que su brillo y su energía provengan de fuentes internas distintas a la fusión nuclear. Otra anomalía es la variabilidad solar. A lo largo de la historia observada, el Sol ha mostrado variaciones en su actividad, incluyendo periodos mínimos y máximos solares. Estas variaciones tienen implicancias importantes para el clima terrestre y otros fenómenos espaciales. Si bien la teoría convencional atribuye estas variaciones a procesos internos relacionados con un dínamo solar, otra vez dínamo es sinónimo de electromagnetismo y la fusión nuclear, la teoría del Sol frío plantea que las variaciones podrían ser el resultado de cambios en los procesos electromagnéticos en la superficie y en el interior de un Sol sólido. Y eso explicaría por qué a veces coincide la rotación del Sol en sus mínimos, ¿no? Es más parecido a un trompo. Otra anomalía es también la composición del Sol, que ya la hemos estado viendo. En la teoría convencional sostiene que el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de otros elementos. Sin embargo, en la teoría del Sol frío sugiere que el Sol podría estar compuesto de elementos mucho más pesados como el hierro, y esta discrepancia en la composición del Sol plantea preguntas sobre cómo se formó y cómo evolucionó a lo largo del tiempo. También se ve el tema del magnetismo solar, que al parecer el Sol lo que hace es propagar luz y calor mediante el choque de campos electromagnéticos, y con esto estaríamos descartando que la calidez de un planeta no estaría de acuerdo a la cercanía de una estrella, sino más bien del campo magnético que tenga y la superficie que pueda uno radiar. El Sol exhibe un campo magnético intenso y complejo, que desempeña un papel crucial en muchos aspectos de su actividad, incluyendo las manchas solares, las llamaradas y el viento solar. Aunque la teoría convencional explica el magnetismo solar en términos de procesos de dínamo y la convección en el interior del Sol, la teoría del Sol frío ofrece perspectivas alternativas sobre el origen y la naturaleza del campo magnético solar, relacionándolo con procesos electromagnéticos de un Sol sólido o semisólido. Existen otras teorías alternativas. Los defensores de la teoría del Sol frío, y no nos estamos refiriendo a un Sol frío que sea helado, no, un Sol frío le decimos que es un Sol que está en un promedio de 5.500 grados y nada más, y que coincidiría con un imán gigante. Respaldan que los cuerpos celestes podrían tener una naturaleza diferente de lo que se cree comúnmente,
y que los procesos electromagnéticos juegan un papel fundamental en su funcionamiento. Y acá hay un tema que es un poco controversial, ya que implica al tema de la astronomía y la cosmología. Si la teoría del Sol frío resultara ser válida o contuviera elementos de verdad, tendría importantes implicaciones para nuestra comprensión del Sol, de cómo se formaron las estrellas en general y de cómo evolucionan estas a lo largo del tiempo. Además, podría desafiar ciertos principios fundamentales de la física solar y de la cosmología estándar, lo que requeriría un replanteamiento significativo de cómo es que se forman las estrellas y de todas nuestras teorías actuales sobre el universo. También podría explicar algunas anomalías como la energía oscura y la materia oscura, ya que estas podrían ser reemplazadas con anomalías magnéticas. Pero en fin, son otro tema que no vamos a ahondar porque esto ya es física pura. Los desafíos y críticas. La teoría del Sol frío enfrenta numerosos desafíos y críticas. Entre ellos se encuentran la falta de evidencia sólida que respalde sus afirmaciones, la dificultad para reconciliarla con las observaciones y mediciones precisas del Sol y el hecho de que contradice una gran cantidad de conocimientos establecidos en la física y la astronomía. Estamos haciendo que los chinos han logrado hacer un tokamak, o sea, convertir hidrógeno en helio, y han hecho un pequeño sol, entre comillas. Sin embargo, para contener esta pequeña cantidad de hidrógeno ha sido necesario enormes cantidades de campos magnéticos para poder contener esa energía, ¿no? Y es donde no se encuentra por qué no se mantiene estable. Falta algo. Y esto los americanos y los rusos lo llevan investigando tiempos y tiempos, de por qué no se sostiene si están creando con presión, diríamos, exprimir algunos electrones del hidrógeno para convertirlo en helio. En teoría debería sostenerse, o sea, haríamos un sol miniatura, pero no pasa, se apaga inmediatamente. Algo falta. Quizás cuando descubramos más sobre los campos magnéticos esté la solución ahí. Y para terminar este pequeño episodio, voy a dejar acá un video del canal Nuevo Amanecer que me pareció interesante porque trata sobre algunas cosas que ya hemos visto. Ya hemos visto, por ejemplo, estas naves gigantes que se alimentaban del sol en un episodio de Cruda Realidad, pero también explica algo del Sol frío. Veamos. Las teorías indican que el Sol podría ser el combustible que utilizan naves de tamaños colosales. Recordemos este momento donde algo del tamaño de 1000 tierras se acercó al Sol a chupar su energía como combustible. Al parecer no se quemó ni desintegró. ¿Es posible acaso acercarse al Sol entonces? ¿Qué misterios oculta nuestra estrella? ¿Qué mentiras articulan las agencias que nos crean la imagen verdadera del espacio y de nuestra realidad? Esto fue una explicación muy somera que dio un ingeniero de la NASA con respecto a esta anomalía, ¿no? Dice que es algo muy común, pero nunca se ha vuelto a observar. Bueno, se ha vuelto a observar, pero en pequeñas cantidades. Hay muchas pruebas que demuestran que el Sol en realidad es frío. La más evidente es la temperatura que tiene el espacio exterior. ¿Por qué hace frío en el espacio? Si el Sol es una gran estufa, tendría que ser un espacio cálido, pero esto no es así. Aquellas zonas del espacio que están expuestas a los rayos del Sol, sin que haya un bloqueo por parte de la atmósfera, son extremadamente congeladas y tienen los mismos grados centígrados que las zonas que no están expuestas al Sol. Es decir, con Sol o sin Sol, en el espacio hace el mismo frío. La exploración de las zonas altas de nuestro planeta ha demostrado que a 100 kilómetros por encima de la Tierra se requiere luz artificial. Y si seguimos subiendo, es totalmente oscura.
Mientras más alto subimos, más frío hace. A 70 kilómetros de altura la temperatura es de 50 o 60 grados bajo cero. Se podría decir que la cercanía o lejanía del Sol nada tiene que ver con la temperatura del planeta. Se podría decir entonces que todos los planetas tienen el mismo clima, por ende vida. ¿Será este acaso el gran secreto del universo? ¿Que la vida existe en todos los planetas y nos hacen creer lo contrario? Un claro ejemplo se aprecia en las estaciones del año. En verano, en el hemisferio norte, el Sol está más lejos y a pesar de eso hace más calor. Se podría decir entonces que la temperatura no depende de la distancia del Sol, sino de la inclinación de la Tierra. En otras investigaciones muchos astrónomos han comprobado los efectos magnéticos del Sol y según las leyes de la física, una sustancia pierde su magnetismo cuando se calienta. Así que no cuadra la naturaleza magnética del Sol con su supuesta elevada temperatura. El fuego es un elemento como el agua o el aire. Nos han enseñado que hay 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. ¿Acaso existe un quinto elemento con propiedades desconocidas que calienta y no es el fuego? Si el Sol fuera energía en estado de plasma, nunca se hubieran reflejado los rayos láser o las ondas de radar. Para que esto ocurra es necesario materia con una masa definida. Entonces, ¿por qué si más nos acercamos al Sol, la temperatura es más fría? Muchos cometas consiguen acercarse al Sol sin derretirse, manteniendo una órbita regular y periódica. Si el Sol fuera caliente, derretiría a los cometas congelados al instante. Agua mata fuego. En realidad, calor mata hielo. Una ley física en la Tierra, pero ¿acaso distinta fuera del planeta? El Sol no puede ser fuego, eso es una obviedad, porque no hay oxígeno en el espacio. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué la NASA puede mandar sondas al espacio que se aproximen al Sol y no se derriten? De hecho, se congelan. Un dato de color dice que el organismo más frío del universo es la nebulosa Boomerang, con casi 300 grados bajo cero. Según este experto, el calor es causado por una reacción térmica entre los rayos del Sol y la capa electromagnética terrestre. Las ondas electromagnéticas causan calor por fricción electromagnética al llegar a las magnetósferas y biosferas de los planetas, causando el efecto luz y calor en las zonas más bajas de las atmósferas y superficies planetarias. El calor que sentimos se produce porque los rayos positivos del Sol chocan a la atmósfera y con la corteza negativa de la Tierra, causando una fricción entre las partículas, dando lugar a radiación de calor. Por lo tanto, la luz se produce como consecuencia de la interacción de fuerzas positivas y negativas. Aunque el Sol no envía luz ni calor, sí es el responsable de la temperatura y luminosidad que hay sobre la Tierra. El Sol también podría destruir un satélite que está muy cerca de su órbita, pero no por el calor. El satélite Solar Orbiter se ha acercado al Sol y ha recogido la imagen más cercana del astro nunca antes vista, sino por la alta radiación de ondas. ¿Por qué ocultar que el Sol en realidad es frío? ¿Qué ganan con esto? Quizá la respuesta es la que le dije anteriormente: admitir que la temperatura de los demás planetas es igual a la de la Tierra, es decir, que hay vida en todos, algo que siempre nos han negado y ocultado. Y otra razón es que el universo nos transmite información a través de luz. La luz penetra nuestras células, ayudándonos a elevar la vibración y alcanzar el despertar, también para activarnos y reconectarnos. El Sol está formado. Listo. Bueno, yo lo voy a dejar acá porque es difícil. Ya tengo varios. Gracias, Sergio. Un ratito. Ahorita primero voy a atender acá a José Barrera, que dice: también descubrió un gigantesco ovni en el Sol. Sí, eso lo vimos en el episodio. A ver, déjame ver. Era Sol. 37 veces hemos nombrado Sol. La teoría del Sol, no. Entonces, naves en el Sol.
vimos un episodio de Naves en el Sol, el episodio número 44, mi querido José. Ahí podemos ver todo el tema de las naves que se han encontrado en el Sol. Esto es alucinante, por ejemplo. Lo cual ratificaría que vivimos en un Sol frío, porque ¿qué materia podría sobrevivir a millones de grados? Ahora, la sonda Parker se ha acercado al Sol, no se ha desintegrado. Es más, quieren ahora ir a sacar un pedazo de Sol, lo cual sería imposible del material que tenemos en la Tierra si fuera de millones de grados, ¿no? Ahora sí, adelante Eric, adelante con tu pregunta. ¿Puedes abrir tu audio, por favor? Ah, ya, gracias. Dice, pregunta, ¿el Sol tendría vida interna? No lo sabemos, eso va a ser materia de otro programa. Estamos ahorita en... perdón. ¿Se ve o no se ve? ¿Lo estoy compartiendo? ¿No estoy compartiendo usted? Ya, ahora sí. Ahora sí. Lo que podemos ver es que hace poco hay un científico que dice que algunos avistamientos ovnis se podría tratar de vida plasmática, y esta vida plasmática debería tener un origen. Y si el Sol es como un planeta más caliente que la Tierra, obviamente, y puede albergar vida, y esta vida plasmática podría avanzar a otro lugar, quizás, eso no lo hemos visto, tampoco está en la lista, por si acaso, no está en la lista de espera. A ver, la segunda dice, el Sol es una estrella de un sistema de la galaxia, de un conjunto de sistemas solares, y el centro, no está en el centro de la Vía Láctea, está un poquito más afuera, tiene otra denominación. En realidad, no se ve, no me ven. A ver. En realidad, el Sol es una estrella un poco más grande que la del promedio, es una amarilla mediana, no es una enana roja, es una amarilla mediana, y las categorías del Sol son las más abundantes de la galaxia y quizás del universo, son las enanas rojas, las enanas pequeñas rojas, que más o menos son de 10 diámetros de Júpiter, ¿no? El Sol, como serán, nosotros tenemos 1.600.000 kilómetros de diámetro, constituye la segunda categoría de las estrellas. Pero acá ocurre una cosa, hay estrellas como la de Betelgeuse que son 1.000.000 de veces más grandes que el Sol, y sin embargo no son agujeros negros. El agujero negro solo se necesitan 100 masas solares para convertir una estrella en agujero negro. El agujero negro es una anomalía también. Entonces, no se deja entender qué cosa es las estrellas. Y hay muchas cosas que no entiende la ciencia todavía que las estrellas. Y bueno, no sé si ustedes desean ver eso de las vías plasmáticas. Es una teoría nueva de un científico que ha salido hace menos de 2 meses, indicando de que la mayoría de los avistamientos de los transbordadores espaciales, que se veían unas formas, y también los rusos declaraban que habían unas especies de mariposas, otros que eran como medusas, que se acercaban, ¿no? Sí, a ver, un segundito. A ver, sí, adelante Eric, adelante. La segunda no me ha contestado. Lo que pregunté era, ¿el centro de la galaxia es un sol, o sea, una estrella, o tiene otra denominación? No, el centro de la galaxia es un agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A. Fue una estrella que implosionó, equivalente a más o menos 1.000.000 de soles. Y si uno se fija, si uno tiene un telescopio suficientemente potente, verá que las estrellas a su alrededor giran con una velocidad increíble, estrellas, ¿eh? Como si fueran mosquitos, ¿no? Entonces no se ve nada porque es un agujero negro, ¿no? O sea, no se ve nada por eso. En fin. A ver. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ahí qué dice Ricardo? No dice nada. ¿Tú qué piensas, Ricardo? ¿Estás ahí? Nos vamos acá. Ya se fue Ricardo, se ha caído.
Bueno, yo pienso que debido a que el Sol es rastreable por radares, y los rayos láser rebotan en él, no es una bola de plasma energética. El plasma es algo netamente energético, no hay materia, es energía. El Sol tiene una masa, definitivamente, es algo de materia. Es como un Júpiter caliente, ¿no? Pero que dentro puede haber vida, no lo sabemos, ¿no? Sí, yo también creo, igual que Silvia, yo también creo que es un fenómeno electromagnético. Eso explicaría la corona solar, ¿no? ¿Por qué la corona es más caliente que la superficie del Sol? Eso no lo estamos inventando, eso es algo que se sabe. Porque justo coincide en las líneas de campo magnético, ¿no? Si uno tiene un dínamo y acerca un metal, no sé si alguna vez no hagan esta locura, pero le digo, ¿no? ¿Qué pasaría si uno agarra una cuchara y la mete al microondas? ¿Qué pasa con la cuchara? Aparte que te despides de tu microondas, ¿no? ¿Qué pasa con la cuchara? Se calienta, ¿no? Se llega a poner rojo vivo. ¿Por qué? ¿Porque hay un fuego dentro del microondas? No. Porque choca los átomos con las ondas que produce el horno microondas, y esto hace vibrar el metal. Y cuanto más pesado es el metal, la cuchara es de hierro, más se calienta y se pone rojo vivo. Entonces, he ahí la teoría por qué el Sol podría contener más más hierro que hidrógeno, porque siendo de hierro, entonces es como un electroimán en cortocircuito, se va a calentar un montón, ¿no? Y sí, claro, la gravedad lo comprime, ¿no? Pero igual, o sea, debe haber, sí, hay un dínamo, incluso los científicos lo dicen, pero no pueden explicar por qué emana luz y calor. Sí, nosotros entendemos que la luz y el calor están relacionados, pero en el espacio no funciona así. Porque si no, entonces tendríamos a Mercurio más caliente que Venus, ¿no? Y no es así. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, ¿no? ¿Y por qué? Y Mercurio está adelante, porque Mercurio no tiene atmósfera. Entonces la atmósfera de alguna forma hace como que no hay un campo magnético en Mercurio. En Venus sí, y la atmósfera es muy densa, entonces hay el efecto invernadero. Bueno, vamos a ver la Virgen María. Ya, eso por favor en la lista de WhatsApp. Si quieren también que se hable sobre las entidades plasmáticas, vamos a ver primero la votación. Bueno, acá terminamos el programa.